La historia comienza con Only, una pequeña criatura del bosque que intentaba esconderse desesperadamente de los depredadores. Sin embargo, su esfuerzo no sirve de mucho porque termina siendo descubierto. Y comienza una persecución bastante tensa. Justo en medio del peligro, todos se detienen y Only empieza a narrar su propia historia. Él explica que aunque en ese momento parece terrible, en realidad no es el peor día de su vida. Para él, el peor día de su vida ocurrió mucho antes, cuando todavía era un niño, que no podía quedarse quieto. Desde pequeño, Only siempre sintió una enorme necesidad de explorar. Un día, mientras observaba el océano, vio unos peces impresionantes nadando bajo la superficie. En lugar de mantenerse lejos del peligro, se obsesionó con la idea de descubrir cómo respirar bajo el agua. Sus primeros intentos fueron un desastre. Construyó varios inventos, pero ninguno logró. Aún así no se rindió. Después de muchos errores, finalmente consiguió permanecer bajo el agua, y entonces descubrió un mundo completamente nuevo, lleno de criaturas coloridas, extrañas y fascinantes. Para Oli, aquello era lo más maravilloso que había visto en su vida, pero la emoción fue difícil. Poco, porque un pez enorme y hermoso comenzó a nadar directamente hacia él. Onin, demasiado inocente para entender el peligro, solo miraba con asombro. Por suerte su padre apareció justo a un tiempo y lo sacó del agua antes de que terminara en comida. Cuando regresaron a casa, su padre le advirtió que nunca debía de confiar en otras criaturas y que siempre tenía que quedarse con los de su especie, pero Oni estaba emocionado por todo lo que había visto en el océano. Esa actitud preocupó mucho a sus padres, quienes dejaron en claro que nunca debía abandonar la isla. En su comunidad existía una regla muy simple: esconderse hoy para vivir mañana. Al notar que Oli no parecía tomar el peligro en serio, su padre decidió contarle la verdad sobre el pasado, aunque su madre pensaba que todavía era demasiado pequeño para saberlo. Pero antes que pudiera empezar, la abuela de Oli tomó la palabra y decidió contar la historia. La abuela explicó que hace mucho tiempo el valle era muy diferente. Los animales vivían aterrados por un lobo mortal que dominaba toda la tierra. Nadie podía vivir en paz hasta que un día llegaron unos seres enormes, parecidos a árboles conocidos como el oso. Estas criaturas tenían un poder especial: podían transformar a los animales y permitir que diferenciaran en la especie y se comunicaran entre sí. Gracias a ellos, por primera vez el valle conoció la paz y la unión, pero esa paz no duraría para siempre. El lobo, furioso por haber perdido el control, robó el poder del oso y se transformó en algo mucho más aterrador: un lobo de fuego. En medio de su rabia destruyó a varios zoos y obligó a los demás a huir al valle. Desde entonces el lobo de fuego gobernó la tierra. Sorprendentemente, la historia no asustó a Oli. De hecho, no pareció impresionarle demasiado. Poco después se revela que Oli pertenece a una especie llamada los Pukun, quienes están celebrando la cosecha de Piple. Agradecido por los alimentos que lograron reunir durante la celebración, Oli ve cerca a un bebé joven. Como era de esperarse, su curiosidad volvió a ganar. Se acerca y nota que la pequeña criatura tiene problemas para abrir un Piple y poder comerlo. Oli decide ayudarte. Le enseña al pequeño joven cómo abrir la fruta. Incluso toma el primer bocado para demostrar que es seguro. El bebé aprende rápido, empieza a comer y después trae más frutas. Por un momento todo parece tranquilo, pero la calma se rompe cuando aparece el padre de Oli. Al ver que un pájaro, entra en pánico y se vuelve extremadamente protector, sobre todo cuando el bebé joven empieza a gritar pidiendo ayuda. Sin pensarlo, el padre de Oli lo aleja y lo esconde. En ese grito termina causando un gran problema. El bebé joven regresa con toda su bandada, le enseña a abrir los piple y en cuestión de minutos los pájaros devoran toda la cosecha de los pucú, los que habían trabajado tanto para reunirse. Así que aquel día se convirtió en uno de los peores momentos de la vida de Oli. De vuelta en el presente, Oli regresa a casa y encuentra a los pucú en crisis. El invierno se toma cerca, las reservas de comida se han agotado y toda comienza a entrar en pánico. Están convencidos de que tal vez no logren sobrevivir. La culpa golpea a Oli con fuerza. Se siente responsable por haber sido demasiado amable y por haber alimentado al pequeño joven. Entonces recuerda algo muy importante. Una vez vio que un joven se asustó al ver una luz reflejada. Ese recuerdo le da una idea. Oli recoge un pedazo de vidrio y utiliza los reflectores del sol para asustar a los pájaros y alejarlos de las cosechas. Al principio su plan funciona perfectamente, pero entonces un joven se lanza directamente hacia él. Oli logra reflejar la luz contra el ave,
pero el impacto hace que el pájaro salga derrapando hacia él y lo golpee con tanta fuerza que lo manda directo a un agujero profundo. En el fondo del agujero, Ollie encuentra una misteriosa cápsula brillante, parecida a aquella de las que hablaba su abuela. Al intentar evitarla, cae todavía más profundo. Esa misma noche su familia sale a buscarlo. Ollie grita desde el agujero y logra salir, pero cuando los demás lo ven, todos se aterrorizan y huyen. Confundido, Ollie se mira a sí mismo y descubre la verdad. Se ha transformado en un joven, intenta explicar lo que pasó, pero los Puku no le creen. Escuchar la voz de Ollie saliendo del cuerpo de un joven solo empeora la situación. Todos creen que el pájaro se lo comió y que ahora está imitando su voz. Por eso lo atacan. Durante la persecución, Ollie resbala y cae por un acantilado. Al día siguiente despierta lejos de casa, temblando y completamente solo. Poco después, dos jóvenes se acercan a él, confundidos por su extraño comportamiento. Una de ellas se presenta como Ivy, junto con su hermana Violet y Lily. Ellas le explican que lo salvaron y quieren llevarlo a la Roca Joven para recibir tratamiento, pero Ollie lo niega. Está desesperado, ha perdido toda confianza y comienza a arrancarse las plumas, convencidos de que está atrapado en un cuerpo que no le pertenece. Las hermanas creen que solo está herida y desorientada, pues se golpea muy fuerte la cabeza cuando intenta ayudar, pero antes de convencerlo, un aullido aterrador suena. Un lobo de fuego está cerca. Ivy actúa rápidamente, cubre el olor de Ollie con frutas y esconde antes de salir volando con su hermana. El lobo busca por la zona, pero finalmente se va. Cuando todo vuelve a estar tranquilo, Ollie se dirige a un lago cercano para limpiarse. Allí conoce un pez llamado Bugle. Después de escuchar la historia de Ollie sobre la cápsula brillante, Bugle le cuenta que ha visto otra cerca de un gran árbol hueco. Decidido a recuperar su forma original, Ollie va en busca de esa cápsula. Cuando la encuentra, descubre un problema. No puede alcanzarla porque aún no sabe volar. Entonces Ivy regresa y le ofrece darlo, pero con una condición, pues tendrá que ir con ella. Ollie, desesperado, acepta. Antes de que Ollie pueda anunciar, Ivy toca la cápsula, se transforma en Puku. Ollie queda devastado porque acaba de perder su única oportunidad de volver a la normalidad. Ivy, también sorprendida y molesta por su nueva forma, se entera de la verdad. En esa cápsula era la única manera que Ollie tenía para regresar. Sin otra opción, ambos deciden permanecer juntos y buscar otra cápsula. Poco después, Ollie vuelve a encontrarse con Bugle. Corre hacia él, esperando que sepa dónde encontrar más cápsulas mágicas. Bugle le revela que esa es la cápsula que aparecen en los cuerpos de los caídos, criaturas que fueron derribadas por los lobos de fuego. Entonces le enseña la siguiente ubicación, una enorme cascada cerca. Ollie y Ivy no pierden tiempo y se dirigen hacia los acantilados, aunque en el camino resulta complicado para Ollie porque todavía no sabe volar. Durante el viaje, un aullido lejano de los obliga a esconderse. Entonces aparece un pequeño cachorro lobo, aparentemente buscando a su padre. Ollie y Ivy se distraen y comienzan a discutir, sin darse cuenta de que una manada de lobos adultos se ha acercado por detrás. Los lobos atacan y ambos logran escapar por muy poco. Mientras corren por su vida, Ivy le insiste a Ollie que intente volar, pero él no logra hacerlo. Al final entra en una cerca, pero pronto notan una cueva algo extraño. Los lobos se niegan a seguirlos. Ivy percibe que hay otro peligro dentro. La cueva está llena de serpientes raíces, criaturas que no defienden de la vista ni del sonido, sino de las vibraciones. Ahora están atrapados entre los lobos afuera y las serpientes de dentro. Ollie piensa rápido y propone un plan arriesgado: mover entre las serpientes sin despertarlas. El problema es que resulta casi imposible distinguir entre raíces normales y serpientes reales. Entonces, Ollie le pide a Ivy que use las habilidades de Puku, ya que su especie puede ver los olores. Gracias a eso, Ivy puede guiar sus pasos con cuidado. Ambos avanzan lentamente por las serpientes, evitando despertar las cuevas. Pero justo cuando están a punto de escapar, los lobos afuera sueltan un fuerte aullido y las serpientes despiertan. El caos estalla. Ollie y Ivy corren desesperadamente, pero terminan frente a un callejón sin salir. Sin otra opción, Ivy obliga a Ollie a lanzarse al vacío. Lo empuja desde una rama y mientras él cae lleno de pánico, le enseña rápidamente cómo usar sus alas. En el último segundo todo encaja. Ollie finalmente logra volar y consigue salvarlos a ambos. Cuando aterrizan en un lugar seguro, Ollie le agradece a Ivy por haber creído en él. Incluso se ofrece a volar con ella hasta la cascada de inmediato. Pero Ivy considera que es demasiado peligroso avanzar en la oscuridad.
y con tanta niebla, así que sugiere continuar por la mañana. Esa noche, Ivy se sincera con Ollie. Después de la desaparición del Sound, su pueblo perdió su principal fuente de alimento. Ellos dependían de una raíz especial para sobrevivir, pero no era suficiente. Muchos murieron de hambre, incluso sus padres. Como era el hermano mayor, Ivy tuvo que hacerse cargo y buscar comida para sus hermanos menores. Aunque ellos nunca valoraron realmente sus esfuerzos, con el tiempo descubrió el piple, y gracias a esa fruta pudo mantener viva a su gente. Al escuchar eso, Ollie comprende algo muy importante. Él fue quien tiempo atrás le enseñó a un pequeño joven cómo abrir una pipa. Sin querer, tal vez ayudó a salvar a los joven, pero también provocó la escasez de alimento para los Puku. A la mañana siguiente finalmente encontraron la gran cascada. Ollie lleva a Ivy volando y pronto localizan el cuerpo de Onzo, pero hay un problema enorme. Está justo en medio de una guardería de lobos. Entonces aparece Bucle y se ofrece ayudarles. Su plan es crear una distracción. Ollie se sorprende, pero Bucle admite la verdad. Se siente solo y ahora los considera sus únicos amigos. También espera que cuando se encuentre la cápsula mágica, los puede ayudar a transformarse en unas criaturas que puedan vivir en la Tierra. Ivy le promete que le ayudará, y eso significa mucho para él. Buble cumple con el plan y atrae la atención de los lobos antes de sumergirse de nuevo al océano para escapar. Con el camino despejado, Ollie y Ivy se escapan y se encuentran una cápsula mágica. Pero hay solo una. Ivy le dice a Ollie que debería usarla para volverla a la normalidad y después ayudarla a encontrar otra. Pero Ollie duda. Finalmente le confiesa la verdad. Él era aquel pequeño Puku que ella conoció una vez, el mismo que confió en ella y terminó sintiéndose traicionado. Cuando ella trajo a otros joven que devoraran la comida de su pueblo, antes de que puedan resolverlo, los lobos de fuego regresaron. En medio del caos, ambos tocan la cápsula al mismo tiempo y se transforman en peces, igual que Bugle, lo que les permite escapar hacia el agua. Entonces Ivy descubre cómo funcionan realmente las cápsulas. Una se transforma en aquello que menciona al activarla. Frustrado, Ollie culpa a Ivy por todo. Ahora están atrapados en una forma que lo aleja todavía más de casa y siente que nunca debieron ser aliados. Herido y enojado, decide que cada uno debe seguir por su propio camino. Pero cuando están a punto de irse, Buble le recuerda que todavía hay más cápsulas, y él sabe dónde encontrarlas. Ollie se detiene, cambia de opinión y decide seguirlos. Buble le revela que el siguiente grupo de cápsulas se encuentra en la cima del lugar más peligroso del valle, las imponentes cascadas de la roca. Es un sitio que nadie puede conquistar solo, así que el trabajo en equipo será su única oportunidad. En ese momento hace que Ivy finalmente se abre por completo. Se disculpa con Ollie y le explica que en el pasado optó por desesperación porque necesitaba proteger a sus hermanos. Ollie acepta sus disculpas. El grupo llega a las rugientes cascadas donde innumerables cápsulas brillan por encima de ellas, pero escalar parece imposible. Bugle propone unir fuerzas para subir, pero justo cuando lo intenta descubren que aquellas rocas aterradoras en realidad son depredadores vivos que empiezan a atacarlos. Trabajando juntos lograrán escapar por poco, solo para enfrentarse una a otra amenaza. Los lobos de fuego los esperan en la cima. En medio del caos, un bebé lobo resbala y queda colgando. Bucle le insiste que lo ignoren, que tomen la cápsula, pero Ollie se niega. En lugar de abandonar al cachorro, decide arriesgarlo todo para salvarlo. Con un movimiento ingenioso, logran conducir en un lugar seguro, demostrando que la compasión puede ser más importante que el poder. Después de alcanzar las cápsulas, Ollie y Ivy vuelven a la normalidad, pero entonces la verdad sale a la luz. Bugle usa una cápsula para sí mismo y se transforma en un lobo de fuego. Se revela que él es la misma criatura de las antiguas leyendas, aquel ser que una vez devastó el valle. Bugle explica que después de sentirse traicionado o abandonado en el pasado, se convirtió todo ese dolor en rabia y buscó dominarlo todo, hasta que quedó atrapado en una forma más débil. Durante todo este tiempo estuvo esperando que criaturas ingeniosas confiaran en él para poder recuperar sus poderes. Ivy intentando detenerlo todo, transformándose en algo muy poderoso, pero terminó gravemente herida. Después el lobo de fuego destruyó la cápsula mágica. Cuando Bucle se va, Ollie decide salvar a Ivy en lugar de seguir peleando. La lleva durante días hasta su pueblo en Cave Rock, donde varios días Ivy logra recuperarse. Ollie, mientras tanto, empieza a entender que aunque cometió errores, sus acciones también ayudaron a otros a sobrevivir y a prosperar. Pero la paz duraría muy poco. Bugle comienza a destruir el valle nuevamente. Ollie reúne a todos y dirige un enorme refuerzo de rescate para evacuar a las criaturas.
Hacia el único lugar seguro, la isla Uku. Incluso los lobos de fuego se unen a ellos devolviéndole el favor a Oli por haber salvado al cachorro. Con la amenaza final acercándose, Oli crea un plan inspirado en el pasado para atrapar a Bugle otra vez. Al llamar a los espíritus de Zo, obtienen el poder de transformarse. Poco después, Oli se enfrenta directamente al lobo de fuego, pero la batalla se vuelve en su contra. El plan falla y Bugle termina consumiendo su cuerpo. En un último acto de sacrificio, Oli arrastra a Bugle hacia la cascada, logra detenerlo para siempre. Aunque eso parece costarle la vida, meses después el valle vuelve a estar en paz. Todas las criaturas viven en armonía y otros regresan al lugar. Todo gracias al valor de alguien que eligió la unidad por encima del miedo. Pero entonces ocurre un giro inesperado. Oli aparece con vida. Él explica a Ivy que lo solo encontraron y lo salvaron. Sus padres, llenos de alegría al descubrir que su hijo sigue vivo. Y así la película llega a su fin, dejando una historia sobre la curiosidad, el perdón, la unión y el valor de confiar, incluso cuando el miedo parece dominarlo todo.